Estudiando la carta a los Colosenses, una carta muy edificante, una carta muy significativa, porque cada uno de nosotros enfrenta diferentes dificultades dentro de la iglesia, como también allá afuera. Las dificultades que se enfrentan allá afuera hacen referencia a toda esa cantidad de filosofías que la gente maneja. Filosofías que muchas de ellas no tienen ningún fundamento, pero que de alguna manera afectan el pensamiento del ser humano, y sobre todo cuando alguien es creyente se ve afectado, porque siempre somos señalados. Y algunas veces las dificultades se generan internamente, porque como seres humanos oímos las promesas de Dios, pero nuestra incredulidad, aún estando dentro de la congregación, no nos permite aceptarlas tal como Dios las da, sino que queremos anteponer nuestra voluntad a lo que Dios nos está diciendo. La iglesia de Colosas estaba enfrentando no solamente esas dificultades, sino una interculturalidad en medio de ella. Iglesia que tenía judíos, ritualistas, tenía gentiles que venían con una cultura hacia la iglesia. Muchos de nosotros, cuando llegamos a esta congregación, traíamos otros pensamientos alrededor de lo que Dios quería. Pero a medida fuimos instruyéndonos en la palabra, fuimos desechando todas esas filosofías. Los colosenses tenían un gran maestro. Pablo estaba instruyendo no solamente doctrinal, sino también para un tipo de vida que estos debían de llevar. Tipo de vida que ahora se ve representado para nuestras vidas, porque vemos la aplicación de lo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses. Pablo inició el capítulo 2 diciéndoles: yo siempre los tengo en mente, aunque no los identifico, aunque no los conozco, aunque no estoy presente, en espíritu yo estoy con ustedes. Y Pablo estaba preocupado por una iglesia. Así como cada día que nos reunimos, a nosotros nos preocupa ver sillas vacías en la congregación. A veces nos entristecemos porque entendemos que hay afanes de trabajo, responsabilidades, enfermedades, pero nos preocupa cuando sabemos que el hermano no vino, pero anda paseando. Porque nuestro mayor anhelo es que todos estuviésemos edificándonos a través de la palabra. Porque todo ese cúmulo de filosofías que hay afuera únicamente se disipan aquí, no es en otro lugar. Entonces, la iglesia de Colosas tenía esa situación. Y como todo, el ser humano ha tratado de buscar el conocimiento desde que inicia su vida. Un conocimiento que le permita entender qué es el mundo, cómo controlar al ser humano, cómo lograr tener el dominio a su alrededor. Y eso con la mentalidad de que un día, al tener ese conocimiento, él va a dominar y va a estar más cerca de Dios. Hay muchos intelectuales diciendo: yo hago obras y esta obra Dios me la va a recompensar. Hay muchos académicos argumentando: pero yo no soy malo, yo no hago cosas malas, y yo creo que Dios me lo tome en cuenta. Y aquí debemos de entender un punto importante: no es a la manera del ser humano, sino a la manera de Dios. Y aquí debemos de tener bien claro eso. Los gnósticos creían que había forma de llegar a Dios a través del conocimiento. Nosotros hemos entendido que el conocimiento secular es importante, pero es primordial el conocimiento del Todopoderoso. Y esta es la parte medular que Pablo estaba tratando de hacer notar. Cuando nosotros conocemos quién es Dios,
cuáles son sus planes para nuestras vidas, nosotros tenemos un respaldo y una garantía que lo que está diciendo es una verdad. Pero cuando nosotros no tenemos la verdad de Dios, es como que nos den una garantía que solamente dura por una semana. Y nos dicen, en una semana su garantía vence. Y usted se va afanado con que lleva una garantía de una semana. Pero pasada la semana, el producto que compró se le arruinó. Dios no hace medias pintas. Él nos garantizó de por vida cada una de sus promesas. Y aunque Pablo estaba tratando un punto importante acerca de cómo seguir en contacto con la iglesia, Pablo les dice, sí, el conocimiento es importante, pero al mismo tiempo les reitera que todo ese conocimiento está escondido en el Señor Jesucristo. Pero no está escondido de tal manera que no hay forma de encontrarlo, sino que está escondido para los incrédulos porque no ven la luz resplandecer. Pero a nosotros, lo más vil de este mundo, lo que nadie quería y lo despreciado que éramos, nos ha permitido conocerlo. Y esta es gracia. Este es el privilegio que Pablo está anotando aquí. Ahora, como creyente, usted ya no tiene ninguna excusa para decir, no sé cuál es la verdad. Oí a X iglesia y a mí me parece que habla la verdad. O me fui a tal otra iglesia y es verdad. Pues no. Si usted realmente ha creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted tiene el Espíritu Santo y el discernimiento para diferenciar la verdad. Pero si no lo tiene, como decían por ahí, cualquier bus le lleva para donde usted va. Identificar entre lo falso y lo verdadero es una obligación nuestra. Es una obligación porque eso nos protege, eso nos crea una barrera. Cuando el Señor en Efesios, a través de Pablo, le dijo, pónganse la armadura, es porque hay una lucha. Cuando Pablo está diciendo aquí, la verdad, el conocimiento y la sabiduría de Dios es importante, es para que no dejemos entrar basura en nuestra mente. En ese sentido, si nosotros hemos conocido la verdad, Pablo dice, esa verdad los protege contra las falsas enseñanzas. Y hemos venido hablando bastante acerca de estas falsas enseñanzas. Y usted dirá, ¿por qué hacen tanto énfasis en la falsa enseñanza? Porque nuestra preocupación es que si usted está aquí, tenga la plena seguridad que es salvo. Porque si no la tiene, déjeme decirle que este no es el mejor lugar para venir a pasear, aunque tengamos aire acondicionado. No es el mejor lugar. Nuestra mayor preocupación es que usted entienda que no se salva usted mismo, sino que Cristo le regaló su salvación y que la salvación está sostenida en Él, no en nuestras obras. Nuestro mayor énfasis está en que no vean a quien se para enfrente, para nada, sino que vean el blanco perfecto que es Cristo. Él es el que tiene la sabiduría, Él es el que tiene el conocimiento, Él es el que tiene el poder, el dominio y toda la soberanía. Con esto en mente, vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y dice Pablo en el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Bueno, ¿qué es lo que nos dijo Pablo anteriormente? Que el conocimiento está en Cristo,
que la sabiduría está en Cristo. Hermano, pero yo a veces me equivoco, tomo malas decisiones. Sí, pero no es porque no tenga el conocimiento, sino es porque usted está anteponiendo su voluntad a lo que Dios le ha dicho. Y decía el hermano que me antecedió, si usted tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, porque la Biblia dice que Él la hará, ¿cómo? Abundantemente. O sea, no nos da la pizca de sabiduría, no, nos da la abundancia de esa sabiduría. Nadie nos tiene que engañar a estas alturas diciéndonos, si usted estudia 10 años más en la universidad, usted va a alcanzar el máximo del conocimiento. Ya no. Para quienes fuimos a la universidad, hemos entendido al estudiar la palabra, que la palabra de Dios tiene mucha más riqueza que todo lo que recibimos en el conocimiento secular. Todavía el ser humano sigue a través de la historia tratando de identificar si hay vida después de esta tierra. Pero la Biblia nos dice que sí. Y ellos todavía tratan de buscar dónde está. Ellos tratan a través de toda la historia y toda la ciencia de darle forma a un cuerpo para que la gente lo pueda digerir. Pero la Biblia nos dice que sí hay vida. La Biblia nos dice que hay un ser superior al cual se le alaba y se le adora. ¿O ustedes creen que esa es cuento? No, es una verdad. Y Pablo está diciendo justamente eso, que nadie les engañe. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien más que quiera engañar a las personas. Porque siempre va a haber alguien que quiere llevarse el crédito que solo Dios merece. Entonces, entendemos que van a usar palabras persuasivas, palabras bonitas, probablemente mejores que las que usted puede escuchar en esta congregación, pero de algo sí estamos convencidos, no le vamos a mentir. No le vamos a mentir porque le vamos a decir que si usted es salvo, tiene toda la sabiduría que Dios le ha dado. Pablo no solamente está advirtiendo a la iglesia de Colosas, sino que además nos dice a nosotros, tengan esa firmeza. Porque cuando usted recibe a alguien que le va a hablar de la palabra, usted tiene un escudo, usted tiene una coraza, usted tiene un casco, un yelmo, y usted tiene la decisión de aceptar esa mentira o de rechazarla. Cada uno de los que nos paramos al frente estamos obligados a predicar a Jesucristo y la suficiencia. Pablo nos enseñó en el primer capítulo que Cristo es suficiente. En Él estamos completos. Si hoy por hoy el ser humano dice, yo siento que me hace falta algo, déjeme pedirle que haga una introspección en su vida. Si a usted todavía le falta algo, es que Cristo no está en su vida. Pero si usted cree que Cristo está en su vida, usted ya está completo. Sí, pero yo escuché decir por ahí que Cristo hizo el 95% y que el otro 5% yo lo tengo que hacer. Y este es un problema bien grande. Y digo grande porque aunque parezca insignificante ese 5%, ¿cuándo voy a terminar de hacerlo? Y aún más, estoy diciéndole al Señor que su efectividad y que su suficiencia no es completa. Y estoy ofendiéndolo. Y nosotros hemos entendido justamente eso, que con Él y en Él estamos completos. Amén.
Entonces, Pablo está haciendo notar justamente en este versículo que no debemos de estar desapercibidos, sino que por el contrario, nos advierte a que no nos dejemos engañar por palabras persuasivas y que debemos de entender que la falsa enseñanza y la mentira de Satanás está todos los días. Oigan bien, todos los días. Vayamos a segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 7. Vamos a leer un poquito acerca de las advertencias que Pablo da a sus iglesias para tratar de que éstas caigan en el error. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 7: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está diciéndole a los corintios: el evangelio para muchos es una locura, para otros es el poder que nos tiene en este lugar. Pablo le está diciendo: para algunos está encubierto, no lo quieren ver, pero no lo quieren ver no porque no se les haya predicado, sino porque no lo quieren aceptar. ¿Cuántas veces usted ha llegado a un lugar y ha hablado de las maravillas que Dios ha hecho en su vida y ha predicado el evangelio? Y cuando uno le predica a un religioso, se encuentra con una negativa y dice: no creo, no, es que es imposible, y lo que yo tengo que hacer, y si yo no hago esto, y no, es que, mire, si es que yo soy malo, yo soy perverso, ¿cómo Dios me puede dar un regalo? Todavía seguimos creyendo, o siguen creyendo algunas personas, que primero hay que alcanzar la santidad fuera de lo que es el universo de Dios, para luego llegar o entrar a ese universo. Pero la palabra nos dice totalmente lo contrario. El Señor no vino a buscar la perfección, vino a buscar lo que estaba perdido. Para estos que estábamos perdidos fue que vino, y para nosotros ahora ya no está encubierto el evangelio. Ahora ya tenemos el conocimiento de que en los planes de Dios, desde la fundación del mundo, estaba que la salvación fuera un regalo. Fuera un regalo. No podemos decir: Dios pensó en que el hermano pastor se iba a ganar la salvación porque él que es más puro, es más santo. No pensó en un momento en que aquellos que nacieron dentro de la congregación, aquellos que nacieron, no, es que todo el tiempo y toda una vida van a quedarse ahí. No. Él pensó en la posibilidad de que todo el mundo pudiese ser salvo. Y esa es la grandeza. Pero nosotros no lo tenemos encubierto. La gente allá afuera todavía lo sigue teniendo. Pero ¿cuál es el motivo por el cual está encubierto? Porque hay un Dios con D minúscula, que es Satanás, y tiene enceguecida a la gente
y le ha puesto una venda tan pero tan fuerte que no permiten ver el resplandor de la luz de Cristo. Llámese esto el compadrazo, llámese esto los privilegios de tener un amigo que me invita a tomar, o qué va a decir mi familiar si sabe que yo ya no soy de los que iba a la misa con él. ¿Qué va a decir la gente allá afuera cuando me vea que cargo la Biblia? Pero déjenme decirle algo, esa venda es fuerte. Pero cuando usted se quite esa venda, o cuando el Espíritu Santo le permita dejarla, usted va a tener un mayor resplandor. Y yo siempre tomo el ejemplo de Pablo y digo, Pablo dejó cuantas cosas y todo lo tomó como insignificante. Claro, no llegamos a ese ejemplo, pero tenemos un ejemplo humano. Mi Señor nos dio el ejemplo que estando en el trono, todos los ángeles le alababan, pero se encarnó, vino a tener el sufrimiento que nosotros padecemos para compadecerse de nuestras debilidades, para demostrarnos que humanamente existe la posibilidad de ser diferentes. Pablo les dice a través de esto que hay algo que les impide justamente eso. Pero Pablo también dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Aquí no predicamos sino a Cristo y la obra redentora y lo que ha hecho cada momento en nuestras vidas. Ya decía el hermano en su testimonio, es Cristo, no es Él, no es el médico. Los médicos son tan prácticos que dicen cortemos. Los médicos son tan prácticos que dicen hagamos la diálisis y mira, y va a vivir más tiempo. Pero vivir por fe no es tan fácil como decir yo quiero caminar. Entonces, nosotros hemos entendido a través de estos versículos que Pablo destaca a Cristo en todos los argumentos, en ningún momento al hombre. El hombre no cabe en esa fórmula, porque el hombre únicamente es, como dice el versículo 7, pero tenemos estos tesoros en vasos de ¿qué? De barro, imperfectos donde están. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted y yo no nos podemos jactar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos darle honra y gloria a Él y vivir agradecidos eternamente. Es lo único que podemos hacer. Pero de ahí no podemos hacer nada. La expansión del Evangelio es una obligación para los creyentes y una necesidad que los incrédulos tienen. Cada uno de nosotros debería de predicar el Evangelio. Y algunas veces, cuando veo las publicaciones que la iglesia realiza, que son grabadas a través de Facebook, me pregunto cuántos de los que estamos en la congregación tenemos Facebook. Todos. Pero no todos reenviamos la predicación. Pero no todos nos detenemos un día a revisar qué fue lo que se predicó, más cuando no hemos venido a la iglesia. Al contrario, y decía, ¿qué sucedería si 50 miembros diéramos reenviar esa predicación? Estaríamos contribuyendo al Evangelio. Estaríamos haciendo que la expansión del Evangelio pueda llegar a más lugares. Pero luego llego a la conclusión y digo, es que la obra no es nuestra, es del Señor. Y Dios pone el querer y el hacer en sus vidas y en la mía. Pero todavía seguimos con aquella mentalidad de que ¿qué van a decir los que me vean en redes sociales?
la expansión del Evangelio debe ser prioridad. Pero no solamente eso, también es una prioridad identificar esas falsas enseñanzas. Por eso Pablo dice, no se dejen engañar. Por el contrario, hay pastores que han hecho de la palabra un comercio. Se han vuelto pero tan comerciantes que escurren a las ovejitas y todavía se jactan de lo que hacen. Pero no solamente eso, sino que además Pablo estaba ratificando la labor de enseñanza que hay que realizar. Recordemos que la falsa enseñanza va a tener palabras persuasivas que el único propósito que tienen es alejarnos de la verdad. Si a usted ya le ingresó una duda a su mente, usted está más alejado de la verdad que de sentirse firme en su salvación. Sin embargo, aquellas falsas enseñanzas tienen una característica bien identificada en la Biblia. Vayamos a Tito capítulo 1, versículo 10. Tito capítulo 1, versículo 10. Este era uno de los problemas que la iglesia de Colosas estaba pasando. Por la interculturalidad que había entre los miembros que estaban en esa congregación. Dice Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pablo dice, hay muchos, y hoy por hoy hay todavía muchos más engañadores, muchos más mentirosos, muchos más persuasivos, muchos más elocuentes, no solamente que utilizan la Biblia como pretexto, descontextualizan todo para llevar sus propios argumentos y utilizan, como Pablo dice, vanidades que buscan engañar. Pero aquí es el discernimiento que el creyente debe tener. El engaño va a ser constante. Esta iglesia de Colosas estaba pasando por esa dificultad. Usted cada vez que enciende la televisión, la radio, se va a encontrar con una predicación que va a tener un contexto bastante bíblico, pero que siempre se va a desviar. Y la pregunta es, ¿puede discernir la diferencia entre eso? Que sea Dios quien nos guíe realmente para poder identificarlo. Pablo dice, estos son contumaces. Ellos han decidido hacerlo por su propio bienestar, por su propio estómago. Son habladores de vanidades. No crea usted que cuando aparece en la televisión alguien diciendo, siembre, haga el garage que su carro ya viene, no le está hablando vanidad, le está hablando pura vanidad. Eso no significa que Dios no le pueda hacer el milagro de tener lo que usted necesita, pero de algo debemos estar seguros: no son materiales las bendiciones más importantes que Dios da, son espirituales. Usted podrá decir, hermano, pero es que usted tiene carro, por eso lo dice. Déjeme decirle que no es el carro el que habla, no es el carro el que da la estabilidad. Dios nos ha llevado a cada uno de nosotros por diferentes rutas hacia el encuentro de una sola, su salvación. Pero para llegar ahí hemos pasado dificultades. Un carro hoy es, mañana ya no.
pero lo que Dios tiene para nuestras vidas es eterno. Debemos de tener cuidado con estos consumaces, porque también hay unos indoctos e inconstantes que son fáciles de engañar. Y es esa la preocupación que lleva a esta congregación a decirle: hermano, congréguese. El hermano que me antecedió en la predicación decía: antes veníamos todavía los sábados a recibir instrucción, habían actividades los jueves, pero después de la pandemia nos quedamos solo miércoles y el viernes un culto para 8, 10, cuando mucho 12 personas. ¿Y será que nadie necesita de Dios? ¿Nadie le quiere agradecer al Señor? Sí, pero yo lo hago en mi casa y... Sí, pero la Biblia nos dice: congrégate cuando quieras. Es un mandato. Y nosotros somos presa fácil cuando no conocemos la palabra de Dios. Somos frágiles para engañar. Somos tan frágiles que cuando vemos el engaño y nos hacen notar el engaño, nos molesta. Sin embargo, estas palabras persuasivas pueden ser usadas constantemente. ¿Y cuál es el propósito de esto, maestro? Desviar a los creyentes de los tesoros que Dios tiene. Ese es todo el propósito. Satanás no va a llegar a una iglesia que la tiene empoderada para sí mismo. No llega. Va a llegar a una iglesia que sabe que está fundamentada en la doctrina del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de ahí es donde lo quiere sacar. A quien él ya tiene ganado, ¿para qué lo busca? Es de él. Entonces Pablo advierte esto para darnos a conocer justamente que su condición, que su acción debe estar justamente despierta. Vayamos al versículo 5. ¿Por qué estaba dando todas estas advertencias Pablo? Colosenses 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¡Wow! Pablo no solamente había orado por una iglesia que tenía lo mejor, sino que estaba orando y dando testimonio de que esta iglesia tenía buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa justamente de que esta iglesia estaba firme, que aunque habían judaizantes, ritualistas, que aunque habían gnósticos, ellos permanecían confiados en que la fe era la única que salvaba. Y si esta iglesia estaba convencida de eso, cuanto más deberíamos estarlo nosotros. No solamente porque ellos tenían una fe inmovible en Jesucristo, sino que además tenían la capacidad de alegrarse, de regocijarse. Ellos estaban unánimes en la fe, unánimes en la estabilidad espiritual, y había una fortaleza. Ellos habían entendido, como muchos, que el regalo que Dios ha dado es la salvación, no es un premio, porque hay iglesias que dicen que si usted hace un porcentaje, usted va a recibir de premio la salvación. La salvación no es un premio, no se compra. La salvación es un regalo. ¿Cómo se adquiere este regalo? La iglesia de Colosas había entendido que era por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra
que fue perfecta y total, donde Él fue a la cruz y pagó con su sangre preciosa nuestros pecados. La sangre de Cristo limpió los pecados de toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere creerlo. No toda la humanidad lo acepta, pero la palabra dice, para los que creen en Él, son salvos. Yo creo que el sacrificio que mi Señor hizo pagó mi deuda. Yo lo creo y acepto ese regalo. Y si alguien acepta ese regalo, es salvo. Y podrá decirme, ¿y cómo voy a seguir si ahora ya lo tengo? Bueno, vayamos viendo qué es lo que Pablo nos va a ir mostrando a través de estos versículos también. Pablo primero nos dice que debemos de tener ¿qué? Un buen orden y una firmeza en vuestra fe en Cristo. Ellos estaban justamente en eso. Pero Pablo también nos quiere mostrar que esa firmeza es una barrera para que nosotros podamos continuar y repeler esas falsas enseñanzas. Pero al mismo tiempo nos quiere decir que debemos de estar despiertos. Cuando en la milicia se le decía a un soldado que debía de estar firme, este soldado debía de estar con los ojos bien abiertos ante cualquier circunstancia. No había que estar dormido, no había que estar viendo para otro lado, sino firmes y con los pies puestos sobre toda la tierra para poder sentir cualquier situación. Estar firmes en Cristo no significa hoy venir a la iglesia bautista de Emaús y sí me gustó la predicación, a veces nos hacía reír, pero voy a ir a otra donde gritan, donde bailan, voy a ir a otra donde hacen milagros y ponen misticismo. Qué bonito se siente, ¿verdad? No consiste en eso. Consiste en si usted está siendo edificado a través de la palabra y exaltando a Cristo, no a nosotros. Pablo estaba realmente contento porque había un buen orden y una firmeza. Y aquí debe surgirnos la pregunta, ¿realmente estamos firmes en Cristo nosotros? Amén. Que esa firmeza no nos haga caer, hermanos, para atrás, como dice el mundo, ni para agarrar impulso, ni siquiera para eso. Pablo y cada uno de los apóstoles advierten sobre las diferentes situaciones que el ser humano va a pasar. Pedro dice que hay que velar y ser sobrios, porque hay un adversario que está tratando de pervertir todo y que nos puede sacar de ahí. No que pueda usted salir de la salvación, no malinterpretemos esto, porque usted no puede salir de la salvación si ya ha sido salvo, pero sí puede perder la comunión, la alegría, el gozo de tener la salvación. Porque algunos dicen, ya ven, hay que estar despiertos porque si no se pierde. No, señor, la salvación no depende de usted. Si la salvación dependiera de mí para poder estar yo seguro, déjenme decirles que yo estaría totalmente condenado. Pero como no depende de mí, yo abrazo la gracia y digo, gracias, Señor. Gracias porque no lo merezco. Gracias porque aunque soy un cochino pecador, Él sí me ha dado la salvación y yo creo en ella. Versículos 6 y 7 de Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Algunos creyentes dicen, hoy soy salvo y ahora ¿qué? ¿Qué debo de hacer? Bueno, Pablo está dando una fórmula muy importante para tener una vida cristiana exitosa. Primero, nosotros fuimos salvos por fe. ¿Cómo voy a vivir esta vida? De la misma manera en que recibí al Señor, por fe. ¿Qué significa justamente andar por fe? Requiere una dependencia del Señor. Requiere esa comunión, ese arraigamiento que el ser humano debe de tener en obediencia a su palabra para caminar conforme a su voluntad. Eso es fácil, ¿no? Nadie se levanta pensando en que quiere pecar. Pero todos nos levantamos gracias a la misericordia de Dios, confiando que Él mora en nuestras vidas. Pero no con el deseo de pecar. Al contrario, nos levantamos cada día confiando en que ese Señor que nos salvó nos va a llevar paso a paso, transformando nuestra vida hasta llegar a la estatura de Él. Pablo dice justamente eso. Primero dice, andar en Él. Y por eso, andar en Él justamente es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Si ustedes notan, a través de este versículo, es una acción que el ser humano decide hacer. Cuando a usted le fue predicado el Evangelio, Dios no le torció la mano para decirle, cree, hace caso. No, al contrario, le dio la libertad para elegir por fe si lo que le estaban predicando es cierto o era falso. Usted tiene esa libertad, yo tengo esa libertad. Y cuando Pablo dice andar en Él, lo está haciendo como un mandato para cada creyente, pero soy yo quien decide si lo hago o no. ¿Por qué? Porque es un verbo en voz activa. Yo determino qué voy a hacer de la vida cristiana. Hay dos formas de vivirla: carnalmente o espiritualmente. Carnalmente determino yo qué es lo que quiero hacer. Suplir mis necesidades, vivir como yo quiero o vivir como Dios quiere que yo viva. Algunas veces creemos que lo que yo decido es mejor que lo que Dios tiene, pero eso es falso. ¿Qué significa entonces justamente eso? Que yo soy quien determina eso. El Señor me ha dado una nueva identidad. Y por eso el hermano Obed siempre dice, un árbol de coco no va a dar manzanas, porque esa no es su identidad, esa no es su naturaleza. Aquel que ha creído en el Señor Jesucristo no se espera que sea perverso, no se espera que su fruto no sea lo que el Espíritu Santo da. Se espera que lo que hacemos sea conforme a la voluntad de Dios. Dios ordena justamente eso, que tengamos un caminar de fe diario. No es fácil, no es fácil. Usted va a encontrar dificultades donde va a creer de repente, Dios me abandonó, no me oye. Usted va a encontrar probablemente una enfermedad y va a decir, Dios me tiene bien amolado y ya no hay lo que hacer con esta enfermedad. Pero aún en medio de esa dificultad, aún en medio de esa enfermedad, Dios le está permitiendo que siga adelante. Dios le está dando la fortaleza para que usted, como decía mi hermana en su testimonio, dejemos la soberbia y nos humillemos ante Dios Todopoderoso.
caminar por fe es justamente depositar nuestra vida en las manos del Señor para que Él moldee, para que Él haga conforme a su voluntad, para que dejemos, como muchos, de andar viendo para nuestro alrededor y diciendo, pero al hermano tal le va mejor y al inconverso tal mejor todavía, quizás no me hubiera metido yo a él. No, por el contrario, los seres humanos en esta tierra tenemos dos oportunidades. Una, quedarnos en el mundo y disfrutar todo lo que el mundo tiene, creyendo que puede ser mejor. Y otra, dedicar nuestra vida en fe a Jesucristo para que Él obre para nosotros. Él obra como Él quiere. Él es soberano. Y debemos cada día depositar nuestra vida en las manos de Él, porque Él tiene el pleno conocimiento y la soberanía de saber qué es lo mejor para nosotros. Y cuando digo lo mejor, me refiero a todo. Algunos podrán decir, sí, pero es que usted no está pasando cáncer, usted no está pasando dificultades. Gloria a Dios porque no lo estoy pasando. Pero ninguno de nosotros está inmune a cualquier situación. Nadie. Nadie lo está. Al contrario, Dios es el que tiene todas nuestras vidas en sus manos. Pablo no solamente dice, anden en Él, sino que además dice, arraigados. ¿Qué significa esto? Estar plantados, anclados y firmes en Jesucristo. Y no solamente eso, sino que esa es una acción que inició desde el momento en que confiamos en Cristo. Es una acción que se fundamenta en que es Él quien va a obrar en nuestra vida, no nosotros en la vida de Él. Algunos todavía seguimos creyendo que esta chulada merece todo lo mejor. No, usted y yo no merecemos nada. A Dios le place darnos lo que tenemos. Él es el que merece la honra y la gloria, no usted, no yo. Arraigarse significa estar totalmente cimentado, echar raíces. Algunos de nosotros podemos ser criticados por venir a cada una de las actividades y a veces nos dicen, vos sos los dos religiosos, solo en la iglesia querés pasar. Déjenme decirles, yo prefiero ser religioso para echar raíces en la iglesia y no fuera de ella. Porque aquí Dios me va a hablar bastante y me va a permitir ser reedificado, que es el otro punto hacia el cual Pablo nos va a hacer notar. Luego dice en este versículo, sobre edificados ¿en quién? En Él. Dios continuamente nos edifica a través de su palabra. Cuando yo me voy de la congregación retado porque la palabra me ha hablado, estoy diciendo gracias Señor, porque estás tomando en cuenta a este siervo inútil. No somos nosotros los que nos establecemos. No es su firmeza la que permite estar aquí, es la firmeza que Dios le ha dado. Es la certeza de que Él es el énfasis en estos versículos. Porque yo decido andar en Él, pero Él decide edificarme, sobreedificarme, arraigarme. La acción está puesta en Él, no en mí. ¿Qué debo tener yo? Simplemente la voluntad de buscarle, de leer su palabra y de aceptar cada una de sus bondades. Nuestra responsabilidad, si queremos tomarlo así, es caminar por fe en Jesucristo y en su palabra. Pero es Dios quien nos arraiga, quien nos edifica y nos establece por medio de su palabra. No nosotros. El creyente debe estar firme
y fortalecido en la fe del Señor Jesucristo. No debe dudar que lo que Dios dice es justamente una verdad. Y Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Colosas, no es eso lo que ustedes creen, es la obra de Cristo. Usted y yo realmente no somos lo que deberíamos ser, pero Dios está trabajando en nuestras vidas, porque tampoco somos lo que éramos antes. Este es un proceso. Aquellos que todavía creen que deben ser santos para venir a una iglesia, Dios les dice no. La iglesia es el lugar en el cual habemos pecadores perdonados con la sangre de Jesucristo. Es un hospital de enfermos. Usted no va al hospital porque está saludable. No, usted va al hospital porque está enfermo. Usted viene a la iglesia porque ha reconocido que usted no es suficiente y que necesita un Salvador. Y Pablo termina el versículo 8 diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Entendía Pablo que habían engañadores en ese tiempo? Sí. ¿Entendemos nosotros y sabemos identificar a esos falsos enseñantes? Deberíamos. Pero Pablo dice, van a utilizar filosofías y huecas sutilezas. Alguien podrá decir, es que la filosofía es mala, el origen del conocimiento no es malo. Lo malo es hacer de esos conocimientos seculares una verdad de lo que Dios dice. La gente allá afuera dice, es que la Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Mentiras, hermanos, no es eso. La Biblia no lo dice. Pero muchos creyentes todavía siguen repitiendo eso y dicen, no, es que la Biblia dice, mentira. No, pero es que mire, la Biblia dice, Dios dice, ayúdate que te ayudaré. No, hermano, esas son filosofías humanas. Pero, ¿y cuáles son esas huecas sutilezas que el ser humano o que aquellos engañadores pueden utilizar? Cualquier tontera que haga feliz al ser humano. Puede ser el milagro de sanidad, puede ser la necesidad económica que el ser humano tiene, puede ser aquel vacío que tiene y llenarlo a través de la psicología. Y la gente se va contenta porque psicológicamente le llenaron las expectativas. Pero Pablo dice, tengan cuidado que no sean esas huecas sutilezas o las tradiciones de los hombres las que le lleven a perder esa comunión y ese gozo. Algunos todavía siguen diciendo que como no han ido a Israel, pues no pueden ser salvos porque hay que ir a Israel y traer un pedacito de ahí. Qué ignorancia, ¿verdad? Pero todavía hay gente pensando así. Y hay muchos rudimentos en el mundo que pueden desviar nuestra atención. En pleno siglo XXI hay demasiados. El Facebook, el Instagram, el TikTok, son rudimentos de este mundo que nos llevan a estar 2, 3, 4 horas y se nos olvida que Cristo es la parte primordial. Vemos todas las redes sociales, nos difundimos en todos los chambres alrededor del Salvador, pero de Cristo, nada. Y terminamos creyendo todo lo que dice alrededor, pero cuando Cristo nos da una promesa decimos, y será cierto. Pablo advierte a la iglesia de Colosas justamente de esa filosofía y de esas huecas sutilezas para que no nos dejemos llevar por cualquier cosa. Si usted escucha una predicación o aquellos que nos ven a través del internet van a una iglesia donde Cristo no es exaltado y no es para Él la honra y la gloria, usted está en el lugar equivocado.
Porque como Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quien nos salvó, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Él es el punto principal en nuestras vidas. Él nos ha advertido de que van a haber falsos engañadores, que van a utilizar palabras bonitas, que van a utilizar y van a jugar probablemente con nuestras necesidades. Pero también nos ha dicho que es Él quien obra a través del arraigamiento y la edificación sobre Él. Que esa doctrina de estar firmes en la fe sea la que nos mantenga a todos despiertos ante la falsa enseñanza. La iglesia de Colosas tenía la ventaja de tener esa firmeza. Y nuestro mayor anhelo es que ustedes estén firmes. Que ustedes estén firmes no porque lo dijo el hermano tal, sino porque tiene un Dios todopoderoso que le ha garantizado cada una de sus promesas. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amoroso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, queremos agradecerle, Padre, por mostrarnos que la